Buenas tardes, mi nombre es Leslie Alejandra Castillo Cruz. Les voy a hablar sobre el tema del narcotráfico y de las historias de Pablo Escobar y Carlos Leder. Entonces vamos a hablar primero sobre la historia de Pablo Escobar. Pablo Escobar era un terrorista, narcotraficante y criminal colombiano. También se consideraba como una de las personas más ricas del país, ya que contaba con mucho dinero gracias al negocio de la cocaína que se infiltraba para llevárselos a ciertos países o a ciertas ciudades. Pablo Escobar fue por primera vez a prisión por involucrarse a este negocio de la cocaína. Esa vez fue cuando naciera el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar. Pablo Escobar se había unido a los subversivos de izquierda para compartir su propuesta social. Eh, los guerrilleros del M-19 se dieron cuenta que la negociación y la riqueza de los narcotraficantes, que fue como una fuente de ingresos, decidieron capturar a Marta Nieves Ochoa, hija de uno de los socios de Pablo Escobar, en la cual los narcotraficantes y la gente rica de Medellín se unieron para acabar con M-19, ya que ellos secuestraban mucha gente que estaba involucrada con el dinero o que tuviera al menos de dinero. Después de que Pablo Escobar pasara por todo esto, se había lanzado a política, a ser presidente, por los proyectos, y los proyectos de Pablo Escobar eran muy fascinantes, en la cual se centró en una actividad que le tenía planeado, era de visitar a los pueblos más pobres. Una de las obras que hizo él fue llevar a gente del basurero a llevar un barrio nuevo que fue construido por Pablo Escobar. Eh, Pablo Escobar se había asociado con Jairo Ortega Ramírez y con Alberto Santofinio Botero, que son dos políticos del Partido Liberal, para que así se pueda centrar y llegar al Congreso Nacional pues durante la campaña presidencial. Después de pasar un cuanto tiempo de ser político y ser presidente de Colombia, vio ciertos problemas que ha pasado y que todo fue en su contra, debido a que Pablo Escobar decidió irse muy lejos para que la policía no los encontrara. Después de pasar un tiempo, pasar horas y horas de buscar a Pablo Escobar, lo encontraron muerto. Unos dicen que lo habían asesinado los mismos guerrilleros, otros decían que él mismo se suicidó, pero la razón de esto es que él se había suicidado. Eh, Vamos a hablar también sobre Carlos Leder Rivera. Fue también narcotraficante y terrorista. Admiraba demasiado a Hitler por sus obras y hazañas que hacía, y fue una de las personas más buscadas, ya que también estaba involucrado con el negocio de la cocaína para mandárselos a Estados Unidos. Se consideraba como una bomba atómica para destruir a Estados Unidos a través de la negociación de la cocaína. A pesar de su objetivo de destruir a Estados Unidos con este negocio de la cocaína, se dio cuenta que él se había perdido completamente la cabeza, ya que él también tomaba demasiada cocaína. Eso hace que perdiera mucho como el conocimiento. Él se había unido con Pablo Escobar, eh, para así seguir con el negocio de la cocaína y estar en el cartel de Medellín. Eh, la guerrilla intentó acabar con ese negocio de la cocaína para terminar con la destrucción de Estados Unidos, y su primer objetivo era Carlos Leder. Los de la DEA habían capturado a mayoría de gente que estaba involucrada al negocio de la cocaína, incluyendo a Pablo Escobar. Pues cuando vio esa situación, Pablo Escobar decidió en amenazarlos y hacer como una guerra entre familiares. Los de la DEA atacaron a muchos narcotraficantes, y desde entonces Carlos Leder no estaba involucrado y no quería ser involucrado a esa guerra, y es donde cuando lo encontraron y lo capturaron. Carlos Leder
intentó de sobornar a uno de los policías que lo habían capturado, pero ya que pues el policía no aceptó ese soborno y lo capturó. Pablo Escobar él mismo entregó a Carlos Leder ya que lo veía como un peligro para la destrucción del cartel de Medellín y lo quería muy lejos de ese cartel de Medellín. Desde entonces, Carlos Leder sigue estando en prisión cumpliendo su condena de cadena perpetua. Que vamos a hablar son las opciones o opiniones que yo he hecho. La primera opinión sobre Pablo Escobar y el narcotráfico. Pues hablar de esto antes se consideraba como buena gente. Pablo Escobar no lo veían como un narcotraficante así muy terrorista, pero atrás del narcotráfico yo veo que es algo que mucha gente de ahora en adelante todavía lo siguen haciendo y como que esto se ha vuelto más como un negocio en- a pesar de que Pablo Escobar hizo esto y creo que esta es una de las opciones que más me ha intrigado por esa razón. El siguiente es el secuestro de la hija de Ochoa, el socio de Pablo Escobar. La verdad es que después de que el M-19 la habían capturado, había una parte donde decía que Ochoa tenía cierto un familiar que estaba involucrado con la guerrilla del M-19. Pues esto me impresionó mucho ya que es algo que la verdad no se sabe qué hacer porque es algo como complicado y pues tienen una familia por otro lado que es enemigo de Pablo Escobar. Es algo terrible. Es algo que, digamos, si se fuera a hacer una guerra, yo diría que entre los dos, de un modo u otro, tenía que ganar alguna de los dos, así sea entre familias. Eh, la siguiente es que quién es en realidad Pablo Escobar. A mi punto de vista, yo veía antes Pablo Escobar que él no era una persona tan mala como se dice. Pues porque también se ha escuchado que él estaba involucrado también al secuestro de ciertas personas buscadas, ya sean muertas o vivas, después de que Pablo Escobar asesinaran a cierta gente por dinero. Es algo que más como me deja pensativa porque él era buena persona a pesar de que él estaba involucrado en el negocio de narcotráfico y pues me tenía con preguntas y todo eso porque la verdad es que no le entendía nada sobre Pablo Escobar. Eh, aquí con la muerte el siguiente opinión es de la muerte de Pablo Escobar. La verdad es que la muerte de Pablo Escobar, algunos decían que se había suicidado, otros decían que la misma guerrilla lo habían matado, pero la verdad es que se mostraban fotos en las cuales se le veía disparado desde el mentón y pues otras partes del cuerpo. Yo diría que eso fue como un asesinato porque pues porque al ver que Pablo Escobar como que después de meterse tantos problemas, ya sea por el narcotráfico y por la política, yo digo que él mismo se había suicidado, pues por tantas cosas que ha pasado, él ya estaba cansado de seguir con estos problemas y pues por esa razón llega como a terminar ese suicidio. La siguiente es la administración de Carlos Leder, la admiración de Carlos Leder hacia Hitler. O sea, para mí como que ese pensamiento, yo digo que Carlos Leder quería seguir los mismos pasos de Hitler para poder así destruir a Estados Unidos a través de la negociación sí, del narcotráfico y de la cocaína. Yo digo que él está mal de la cabeza, o bueno, según ellos estaba mal de la cabeza pues claro, por admirarse mucho a Hitler, por seguírselo. Antes decían que él era uno de los, como uno de los como ayudantes de ese Hitler o algo así.
Y pues eso es algo que más me impresiona mucho, por decirlo así, porque Hitler era una de las personas más terribles de este mundo después de la Guerra Fría. Lo siguiente es la destrucción de Estados Unidos. A pesar de que Carlos Leder tenía su objetivo y era destruir Estados Unidos a través de la negociación de la cocaína, pues una vez intentó hacerlo, pero ya que como que Estados Unidos, al darse cuenta que esto era como una bomba atómica frente a ellos, pues entonces decidieron capturarlo y mismo Pablo Escobar lo había entregado. Y pues de eso se había salvado Estados Unidos por ciertas eh, negociaciones y todo eso. Eh, lo último es sobre Pablo Escobar y Carlos Leder. Yo diría que antes de que ellos se conocieran, o bueno, cuando ellos se conocieran, Pablo Escobar, yo diría que lo veía como otro socio más, pero al saber que él estaba tratando de destruir a Estados Unidos y también de destruir al cartel de Medellín, pues él tomó en cuenta sus preocupaciones ante esto y pues por eso mismo él se entregó hacia Carlos Leder. Bueno, estas fueron mis opiniones sobre el narcotráfico. No tengo nada más que decir y nos vemos.